con poder y autoridad. La muerte venciste y nos diste libertad. Por tu sacrificio tengo la entrada ante el trono de gracia. Por tu sacrificio puedo cantar con libertad. Gloria al que resucitó. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Cantamos por siempre, Santo. El cielo y la tierra cantarán de tu verdad, y toda rodilla a tus pies se postrará. Por tu sacrificio tengo la entrada ante el trono de gracia. Por tu sacrificio puedo cantar con libertad. Gloria al que resucita. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Cantamos por siempre, Santo. Gloria al que resucita. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del capítulo 16 del libro de Hechos. Amén. Pero antes de comenzar vamos a tener una pequeña oración. Gracias, Padre amado, por este momento, Señor, que nos permite, Señor, escuchar tu palabra, bendito Rey de Reyes. Te alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres santo, bendito Padre amado. Te pido que tú nos des el entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, y así mismo me des, Padre amado, sabiduría para poder predicar tu bendita palabra, Señor, que es luz a nuestros pies, bendito Rey de Reyes. Te alabamos, te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Te alabamos a ti, Padre amado. Bendito eres tú, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Antes de comenzar con el capítulo 16, recordamos un poco del capítulo 15, del 40 al 41. Dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vemos, recordando un poco de la clase del estudio bíblico pasado, que Pablo estaba emprendiendo su viaje misionero para poder confirmar a las iglesias de los que habían quedado en el concilio. Y vemos que aquí hubo un pequeño altercado con Bernabé, porque Bernabé quiso llevar a Marcos, pero como Marcos aún no estaba preparado, tuvieron una pequeña pelea y ellos se separaron. Pero vemos que esta separación quizás no fue de la manera correcta, pero trajo una gran bendición. ¿Por qué? Porque vemos que Bernabé por un lado y Pablo por otro lado, ellos no se quedaron estancados, dijeron, entonces si él no va, yo tampoco voy, sino que ellos siguieron a diferentes rumbos, pero ellos siguieron predicando y muchas más personas siguieron convirtiéndose al Señor. Y vemos que ellos siguieron trabajando para el Señor y trajeron grandes cosas.
Y acá dice, amados hermanos, pasando al siguiente tema, dice que, y en el versículo 40 dice, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a la iglesia. Vemos que Pablo escoge a Silas, pero ¿quién era Silas? Silas era una persona principal, era un líder de la iglesia, era un profeta. ¿Dónde vemos esto? En el capítulo 15. En el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de nuestros hermanos. O sea que él siempre estaba al frente, él era un líder. Y también vemos en el capítulo 15 del versículo 32 que dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Vemos que él era una persona escogida por el Señor, que era un profeta y era una persona que estaba delante de la iglesia, era un líder. Y vemos que los hermanos, y vemos que los encomendaron a Pablo y a Silas, y vemos que ellos partieron y dice que pasaron por Siria y Cilicia confirmando las iglesias, confirmaban la palabra que ellos habían tenido el acuerdo el primer concilio, y vemos que ellos van confirmando a las demás iglesias. Y vemos en el capítulo 16, en el versículo 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vemos que ellos pasan a Derbe y a Listra, y dice que allí en esos lugares dice que había un joven llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos. Al parecer este joven era creyente. ¿Por qué? Porque su mamá era judía y quizás ella había creído en el Señor, y ya le habían inculcado a que él pueda seguir el evangelio. Y vemos esto en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, vemos que él creció en una familia cristiana, que es una familia que conocía al Señor. Y dice que daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vemos, amados hermanos, acá hay algo muy importante, que dice que este joven era de buen testimonio. Pero, ¿qué es buen testimonio? Es una persona que tiene una buena reputación, una persona de integridad, una persona confiable, una persona que ante todo se muestra que sobre él prevalece Cristo, amados hermanos. Hay una pregunta, ¿nosotros tenemos un buen testimonio con las personas? Esto es algo muy importante, porque si nosotros no estamos dando un buen testimonio, las personas que nos escuchen predicar no van a convertirse, porque quizás tienen un mal concepto de nosotros. Vemos acá en Hechos 6.3 lo que dice del testimonio. Vayamos, amados hermanos, Hechos 6.3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Las personas que siempre van a llevar un ministerio, se están preparando para predicar la palabra, amados hermanos, o hasta el más mínimo cargo, amados hermanos. Siempre tenemos que dar un buen testimonio a las personas, porque el buen testimonio que nosotros demos a las personas es cuando ellos también se van a convertir al escuchar la palabra, porque van a ver el cambio que Cristo hizo en nosotros. Vemos también, amados hermanos, pero no solamente para ellos, sino para los obispos y para todas las personas. Vemos en 1 de Timoteo capítulo 3. Dice en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
vemos que tenemos que las personas que van a tomar un cargo adelante de predicar la palabra, que van a estar a cargo de la iglesia, de dar la palabra, tienen que ser personas que sean de buen testimonio, que, no, que las personas no digan, ah, sí, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, si yo vendo computadoras, digan, ah, no, sí, ese hermano, no, ese es un estafador, no le compres a él, y así dice que es un pastor, o no, ese es un mentiroso, o no, él es un estafador porque una vez me robó dinero. No, amados hermanos, nosotros tenemos que dar un buen testimonio. La persona no tiene que hablar, nosotros tenemos que ser irreprensibles, amados hermanos. Que las personas no estén murmurando que nosotros hacemos cosas malas, sino que nosotros hemos cambiado porque hemos conocido al Señor. Y vemos que Pablo ve este potencial de decir que este chico tenía un buen testimonio. Y vemos que dice que en el versículo dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Vemos que Pablo ve a este joven con un buen potencial, que ya lo que quería que él vaya con él para prepararlo, para que él también lleve la palabra. Pero vemos también que este chico Timoteo no era circuncidado. ¿Pero por qué? Porque vemos que acá dice, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, él tenía, por ejemplo, era mitad judío y mitad griego, porque su mamá era judía y su papá era griego. Así que por eso mismo él no estaba circuncidado. Y dice que tomándole lo circuncidó. Y sabíamos que para Pablo, o sea, no significaba algo el estar circuncidado o algo. Pero habían judíos que se habían infiltrado, que quizás iban a tener un problema porque él no era circuncidado, porque él era mitad griego. Así que él decidió circuncidarlo. Y vemos cómo se llama en Hechos capítulo 6:3. Perdón, en Gálatas 6, de 12 al 15. ¿Qué es lo que dice aquí? Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que os circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circunciden para gloriarse en vuestra carne. Vemos aquí nos dice que las personas, que no importa si está circuncidado o no está circuncidado, sino que las personas lo hacen para vanagloriarse, porque dice que algunas personas que se han circuncidado no cumplen la ley, no cumplen lo que dice la palabra del Señor. Solamente era un caso de orgullo, por así decirlo, y vemos que para que no tengan ni un problema al entrar a las sinagogas, porque aquel que no estaba circuncidado no podía entrar a las sinagogas a predicar la palabra. Entonces vemos que lo circuncidan para que no tengan ni un conflicto. Y dice, y el versículo 4, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Vemos que una vez circuncidados ellos siguieron predicando la palabra. Vemos a Silas, a Timoteo y a Pablo que iban a las sinagogas, y dice que les daban las ordenanzas que habían quedado en el concilio, que eran no comer sangre, no comer animales ahogados, y lo que era no fornicar tampoco. Y vemos que esto era lo que les había llevado a Silas, Timoteo y a Pablo a seguir dándoles las ordenanzas a los demás hermanos que estaban ahí, confirmándoles y también dándoles ánimos para que sigan avanzando en el Señor. Y dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vemos acá la mano poderosa del Señor, que vemos que por un momento Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y ellos se separaron, pero fue para gran bendición porque ellos fueron a diferentes lados, pero siguieron avanzando en el Señor, siguieron predicando la palabra y muchas personas vinieron a convertirse al Señor. Y vemos también aquí que fue una gran bendición porque Pablo conoció a Timoteo y también lo edificó porque fue su maestro para que él también pudiera predicar la palabra en diferentes lugares. Y también vemos que es importante el buen testimonio para que las demás personas también puedan convertirse al Señor y que vean que nosotros hemos cambiado, que el Señor ha hecho un cambio en nosotros de nuestra vida pasada.